Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el podcast político. Los saludan como siempre Cristian y Horacio. ¿Cómo te va? Hola Cristian, ¿bien y a ti? Todo muy bien, y el día de hoy no vamos a hablar de la batalla, entre comillas, de AMLO versus el New York Times. Tampoco de las filtraciones, que no sé si tuviste el fin de semana, de números de WhatsApp que se filtraron y que hasta ya hubo memes de personajes que se ofendieron porque no se filtró su número, lo cual quiere decir que quizás no son tan importantes como ellos quieren creerse. Y no vamos a entrar entonces en toda esa antipolítica, le llamaría yo, y chismerío que no lleva a nada, sino vamos a tratar un tema que estuvo ahí volando en el espacio público. Se tematizó, pero creo que no lo suficiente, que es el sin duda problema de agua, llamada escasez de agua, y que creo que nos afecta no nada más en México, sino en muchas partes del mundo. Y vamos a tener un formato distinto el día de hoy porque vamos a reaccionar a un podcast que, para que lo sepan, lo vamos a poner en velocidad 1.25, es decir, no se sorprendan que hablen un poquito más rápido, y con base en eso vamos a entonces tematizar algunas cosas que se mencionan en el podcast y le vamos a poner pausa para comentar algo y luego le ponemos otra vez. En total el podcast dura 23 minutos y a ver cómo sale el formato del día de hoy. Horacio no está muy convencido. Con mucho gusto insúltenos en los comentarios o digan que sí les gusta. Comenzamos entonces. El podcast es de política y otros datos, la vida pública a debate, en el que siempre salen Carlos Regidor y tu querida amiga Viridiana Ríos. Es una vez por semana y a veces está bastante interesante. Comencemos entonces. Grupo Expansión. México tiene sed, y la sequía se ha extendido en más del 60% del territorio nacional y ha comenzado a causar estragos. La falta de lluvia tiene a las presas y embalses en los peores niveles en décadas, causando que la población comience a padecer por falta de agua para sus actividades cotidianas. De acuerdo con el monitoreo de sequía de la Comisión Nacional del Agua, para el corte del 31 de enero, 1.565 de los 2.471 municipios del país padecían algún tipo de estrago por la falta de agua. Es febrero, y los pronósticos indican que en el 2024 será especialmente seco, y las lluvias serán escasas, por lo que las autoridades de los 3 niveles de gobierno han comenzado a tomar acciones para evitar una emergencia con el tema, al tiempo que vemos cómo comienzan a crecer protestas y manifestaciones de pobladores y vecinos por la falta constante de agua en sus viviendas. Pero, ¿dónde está el origen del problema? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos los ciudadanos, gobiernos y las empresas? ¿Qué medidas y acciones se pueden tomar para evitar el problema? De esto vamos a platicar hoy en Política y otros datos. Y ya con la introducción, yo no sé cómo lo veas tú, pero para el tamaño del problema, siento que no está tan presente en el debate público como quizás debería, y además, ahorita van a comentar sobre eso en el podcast, pero es como una especie de fantasma que regresa temporalmente una vez al año, en el que no hay muchas lluvias, sube en las grandes urbes el nivel de contaminación, se piden más pipas y se dice que estamos a punto de quedarnos sin agua, pero luego como que vienen las lluvias y se olvida otra vez y el otro año comienza de nuevo. Pero sí, yo creo que es un tema que sin duda se tendría que abordar más o debatir más por la gravedad, porque podemos discutir de muchas cosas, pero nadie puede negar que sin agua pues todo se acaba. Sí, yo creo que es un tema al que los partidos no han sabido... ¿Pero crees que no han sabido o no han querido? No, a ver, espérate. Okay. O sea, a ver a qué me dirijo. O sea, los partidos no han sabido capitalizar este tema para... pues adueñarse de él. Sabemos que tenemos un partido que se asume como ecologista, el Verde, pero bueno, en este tipo de cosas es donde prueba que no sirve para nada y que nada más está... Que no es ecologista. Que está adorno y que no es auténticamente ecologista. Si efectivamente hubiera un partido que ya hubiera tomado las causas de los recursos naturales, de la ecología en serio, pues habría un debate serio. Pero como no ha habido un partido que realmente haga de esto su tema, entonces... pues ahorita como que los agarra de sorpresa y no saben cómo, la especialidad de casi todos, no saben cómo atacar al otro a través de este tema, ¿no? La oposición no sabe cómo echarle en cara al gobierno actual este tema de manera que sí impacte, porque bueno, sí se podría seguramente, ¿no? Pero pues ni sabemos cómo, ¿no? Sí, ¿no? Porque además, como dices, si uno se tomara en serio los problemas ecológicos en todo el país, habría muchísimos. Se podría de veras formar, incluso si me pones a pensar, hasta habría necesidad de un partido de veras verde para que aborde todas estas cuestiones que afectan sobre todo a la gente con menos lobby, con menos
presencia, yo creo que en el espacio público. Pero bueno, después de, creo que justificar, nadie lo podría negar, la importancia del tema, vamos entonces a los primeros puntos que mencionan Carlos y Viri. Que esto es un tema, Viri Carlos, que nos ha cruzado año con año, pero ya hasta que tenemos la emergencia encima, es como algo que nos han venido diciendo de prepárense, el agua no es eterna, se va a acabar. Es cuando empezamos a tomar acciones, empezamos a panicarnos, empezamos a tener loco nuestro WhatsApp de vecinos diciendo que no hay agua, que necesitamos pipas. Pero a ver, ayúdanos a entender, Carlos, qué es lo que está pasando en la Ciudad de México y también en el resto del país. Pues fíjense, María y Viri, la verdad que cuando decidimos hacer este tema, bueno, yo también estaba escuchando las noticias, que ahí viene, no sé qué, y de pronto yo sí me sentía un poco como en el cuento de Pedro y el Lobo, ya saben, porque claro, como que la noticia de la crisis del agua, exacto, como que cada año oímos algo, ¿no? Y luego, bueno, pues sí hubo algunos problemas, pero nada muy grave, y como que ya estamos medio anestesiados respecto al tema en términos de la cobertura mediática, ¿no? Yo de pronto sentía que en esto aplicaba aquella frase de Fidel Velázquez que decía, llevo 50 años diciéndoles que las cosas no pueden seguir igual. Pero la verdad es que, bueno, estudiando para el episodio, la verdad sí me fui de espaldas ante la gravedad ahora sí del escenario y pensaba quizás dedicar esta primera intervención a pintar un panorama como general, abuelo de pájaro, para tratar de tener el contexto más amplio antes ya de ir, digamos, de lo general a lo particular. Y bueno, lo primero, digamos, que me parece importante es decir que la demanda de agua en el mundo se ha multiplicado por 6 durante los últimos 100 años. Y entre 2000 y 2050 se espera que aumente más de un 50%. Y bueno, obviamente hay muchas causas de esto, pero las más obvias son pues el crecimiento demográfico, el desarrollo económico, el cambio en los patrones de consumo, ¿no? Más o menos el uso del agua crece a nivel global a un ritmo de 1% al año. El agua disponible per cápita ha experimentado un descenso muy significativo. En 1960, hace poco más de 50 años, se calculaba que había una disponibilidad de 10,000 metros cúbicos de agua por persona en el mundo. Y esa cifra actualmente es de poco más de 3,000. Es decir, tenemos una tercera parte de disponibilidad de lo que teníamos hace 60 años. Esto, insisto, está pasando en todo el mundo. Esto es a nivel global. Ahora, bueno, son dos cosas quizás obvias, pero a veces yo siento que no tanto, que es, por un lado, que entre más progreso, entre comillas, y entre más industrialización hay, más consumo de agua, más demanda. No nada más, porque al rato vamos a eso, quiere decir que necesariamente aumente el consumo privado en nuestra vida cotidiana, sino simplemente se trata de decir que la producción de las cosas, de absolutamente todo, implica consumo de agua. Hasta a veces para cosas que no parece tan intuitivo. Pero insisto, ahorita vamos a eso. Y el otro es que al mismo tiempo que sube la demanda, baja la oferta. O sea, cada vez hay menos disponibilidad, como dijo Carlos, de agua por persona en el mundo. Y si asumimos que muchas personas, más de la mitad de la gente a nivel mundial, vive en la pobreza absoluta, es decir, casi no consume agua, nos podemos imaginar si todo el mundo tuviese más o menos. Y no estoy hablando de nivel de Slim, pero nuestro nivel de vida, ya estaríamos en un problema. Si la producción sigue igual en el sentido del consumo de agua. Entonces, esos son dos problemas que no tienen que ver necesariamente nada más con la ideología de un partido político, sino que son sistemáticas que rebasan a los partidos y que rebasan además la producción nada más en el caso de México, sino eso se tiene que cambiar en todo caso a nivel global, ya ni siquiera a nivel del continente, sino es un problema que afecta a todos los países en todo el mundo. Sí, es que, digamos, parecía que no sabemos localizar al enemigo, ¿no? Acerca de este problema, ¿no? ¿Pero quién es el enemigo? Justamente, o sea, es que está en esa pregunta, ¿no? No sabemos localizarlo. Es un tema que incluso cuando se trata de politizar, o más bien es ese tipo de temas donde cuando terminan siendo politizados, se nota inmediatamente que no se está atacando el asunto, ¿no? Se nota inmediatamente. O sea, si tratan de echarle la culpa a un gobierno, el gobierno, digamos, de cierta manera, sí podría asumirse como el mayor responsable, pero aún así no. Y, por ejemplo, hay algo que es la crítica, yo creo que más fácil que nos sale a todos, ¿no? Cuando se responsabiliza a los ciudadanos sobre el cuidado del agua y pues bueno, el ciudadano promedio pues responde, bueno, y las grandes empresas, que de hecho hace no mucho en Monterrey hubo todo un tema, en Nuevo León más bien creo que a nivel estatal, donde bueno, la queja de la gente era, ¿y Coca-Cola? ¿No? ¿Y por qué te traes a Tesla? ¿No? Si va, y casi cada empresa que presume Samuel García que va a llevar a Monterrey, pues el tema es ¿y cómo le van a hacer con el agua? ¿No?
O sea, pareciera que el enemigo lo podemos localizar en las grandes empresas, ¿no? En las transnacionales. Una como creo que casi siempre Coca-Cola es la que termina siendo señalada. Pero bueno, también por otro lado está ¿por qué esas marcas tienen tanta preferencia por parte de la gente, ¿no? O sea, también la cuestión muchas veces parece devolverse hacia el consumidor, ¿no? Pero entonces es ahí donde, digo, se nos pierde el enemigo un poco, ¿no? Sí, eso para mí sería una forma de despolitizarlo, pero ellos ahorita van a comentar eso. Te propongo que sigamos con el podcast. Tratando de aterrizar un poco en el caso mexicano, hay un factor muy importante acá que son las sequías. A fines del año pasado, cerca del 70%, ya lo decías tú, Mariel, cerca del 70% del territorio nacional estaba experimentando niveles anormales de sequía. Y según un documento del INCO que consulté y del que he sacado varios de estos datos, la temperatura promedio en México en 1985 era de poco más de 20 grados centígrados. Y en 2020 ya es de 22.5. Es decir, sí está haciendo más calor. Y eso es lo que explica en parte el tema de que las presas estén promediando por debajo de sus niveles históricos. Ahora, antes de entrar propiamente en materia, creo que es muy importante también mencionar cómo se usa el agua. Porque ahorita, estamos empezando a hablar de la crisis del agua por la escasez, pues, en las ciudades, ¿no? De que no va a haber agua para que nos bañemos, para cocinar, para lavar, etcétera. Pero la inmensa mayoría del agua que se consume no es para ese tipo de uso. El uso agrícola es el más importante. A nivel global, representa cerca del 70% de todo el volumen de agua que se usa en el mundo. Y México anda más o menos alrededor de ese promedio, 70-75% para uso agrícola, que es pues de ganadería, de acuacultura, ¿no? Para producción de alimentos de consumo humano, forrajes, producción ganadera. Entre el 70 y el 75% del agua se va para eso. Luego viene lo que se llama el abastecimiento público, que es el consumo doméstico y público urbano para empresas, comercios, servicios, que es de alrededor del 15%. Y luego, el agua para fines termoeléctricos, ¿no? Para producción de energía eléctrica, que es el 4%. Y ya para terminar, otra cosa que aprendí y que me llamó mucho la atención es la gran diversidad geográfica que hay en México en cuanto a la distribución del problema. Porque hay zonas del país en las que existe una gran disponibilidad de agua y un consumo bajo por habitante, por ejemplo en la frontera sur, en el Pacífico Sur o en la región del Golfo Centro, y otras zonas en las que es al revés. Así es que, aunque nos vayamos a enfocar más quizás en el caso de la ciudad ahorita, hay que decir que más que una crisis del agua, probablemente debemos hablar de las crisis del agua. No solamente por los distintos niveles, de lo global a lo local, o de temas de disponibilidad, de distribución, de consumo, de desperdicio, sino también porque, aunque sea un tema general, experimenta variaciones muy significativas según temporada y región. Es un asunto súper complejo con un montón de aristas, y para cuya atención se requiere de un esfuerzo en un montón de frentes, político, financiero, social, de inversión, infraestructura, en fin, de todos los temas que hemos tocado en los 3 años que llevamos en este podcast. Bueno, yo creo que dio ahí uno de los datos más importantes, es que básicamente 3/4 partes del consumo son agrícola. Es decir, que no entran en el consumo privado cotidiano de las personas. Y ese es el que más se ataca o más se señala para despolitizar y privatizar un problema que no depende, por lo menos en gran parte no lo hace, del comportamiento privado de los sujetos. Hasta lo veo aquí en la universidad y no me dejarás mentir, que cuando te bañas en los vestidores, había, creo que ya lo quitaron, unas cosas que pegaron en el que decía cuánto te vas a tardar, porque cuánto vas a hacerle daño casi al planeta, que entre más te tardas en bañar, es decir, entre más gastas cuando te bañas, entre más tiempo pasas debajo de la regadera, más daño le haces al planeta porque gastas más. Y así tratan de reducir algo al comportamiento privado para que yo me sienta bien si me baño muy rápido y me sienta mal si no lo hago, y yo pierda de vista y nivel político público del problema que se acaba de mencionar, que tiene que ver con que la agricultura, sobre todo la que existe actual, por eso urge cambiarla de raíz, consume casi 3/4 partes en todo el mundo del consumo de agua, y como dijo, a nivel privado estamos hablando nada más de menos del 5%. O sea, que si vamos a decir que todo mundo reduce su consumo de agua a la mitad de lo que hacemos hoy, nada más estaríamos ahorrando el 2.5%, que no sería suficiente para la escasez de agua que existe. Sí, pero bueno, es como si el problema de la agricultura y la ganadería los pudiera recortar del funcionamiento de toda la economía y del funcionamiento de todo. O sea, no es... Podrías cambiarlo. Por ejemplo, yo soy un gran fan de carne sintética, es decir, carne creada en laboratorio.
Con eso ya sería un grandísimo paso para eliminar toda la parte de la industria agricultura que es la más dañina, que es para el consumo de carne. La producción de carne es la parte más fuerte, la más industrializada, la que más contamina y la que más gasta agua. Sí, sí. Entonces, si estuviésemos en el mundo, que en ese sentido sí me gusta, de Bill Gates, que propone que ya con una célula de animal se puede producir dentro del laboratorio sin sufrimiento animal, gastando mucho menos agua, contaminando mucho menos nuestra producción de carne, que en este momento sería mucho más cara, se tendría que invertir para que baje el precio, pero eso sería una idea para cambiar eso. Pero es que es de esas ideas que creo que el ciudadano promedio no dimensiona los cambios que eso representa. En la tecnología y en la ciencia no hay cambios abruptos así de una fase hacia la otra, ¿no? Y tienes razón, la ganadería me parece que incluso en términos de calentamiento global también es de los grandes problemas, ¿no? Y sin embargo parecía que es como un enemigo suave, en el sentido de que todos pensamos que, bueno, pues la ganadería, de la ganadería dependen nuestros domingos felices de asado, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es difícil a veces ver ahí el problema. Y sin embargo, también este cambio que tú propones de una revolución tecnológica que permita ser menos dependientes hacia ese tipo de ganadería, como está funcionando la ganadería, yo creo que también es demasiado simplista la perspectiva, ¿no? Bueno, eso es un punto. Porque sin embargo, también es algo que creo que, y yo he escuchado mucho por ahí recomiendo un podcast que se llama El Explicador. Es una persona que tiene una perspectiva sobre el calentamiento global, donde dice, bueno, a ver, no pensemos, o sea, dense cuenta cómo varias consecuencias que se tiran acerca del calentamiento global, para lo que sirven es para impulsar otras industrias, ¿no? Y lo que tú me estás diciendo es, bueno, combatamos una industria con otra industria. Pues sí. Y eso históricamente ha generado, es que es justo lo que se ha hecho siempre, combatir una industria con otra industria, y una industria que empieza a imponerse sobre otra. Y eso es lo que yo supongo que nos tiene un poco así, que de cierta manera, sí, a mí ahorita que estábamos escuchando todo esto sobre el agua, a mí me parece que algo que hay de fondo es que el agua no se le puede ver un valor por sí misma, ¿no? Sino siempre a través de para qué sirve el agua, ¿no? Para la industria de la ganadería, o para el consumo humano, o para tal. Cuando realmente dense cuenta como si de verdad llegamos a un momento a una escasez grave, seria ya del agua, pues va a ser un valor por sí mismo el agua, ¿no? Tal cual va a ser competir por agua, no va a ser competir por dinero para comprar agua, va a ser competir por el agua directamente. El agua va a ser eso que por sí misma tenga un valor. Como ahorita no tiene un valor, pues parecía que nada más es ese instrumento que mientras haya, pues echa a andar otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí también está el problema, ¿no? Pues yo no veo necesariamente malo que una industria resurja de las cenizas de otra, porque mientras por lo menos estemos en capitalismo, o que creo que hasta en el mundo post-capitalista, sería de esa manera, porque yo no quiero vivir en mi rancho como campesino con mi fuente y abastecerme a mí mismo. Eso no me gusta. Entonces, si no quiero vivir otra vez en ese mundo, es decir, si no quiero volver a la cueva, sí me gusta la división del trabajo, no me interesa saber de dónde viene mi agua, yo quiero pagar y que me llegue, quiero estar enajenado en ese sentido. Okay. Entonces, sí es necesario, esencialmente, una industria que se encargue de eso, que debería ser pública y que sobre todo, ahorita van a hablar, porque vamos a seguir con el podcast, de la corrupción que ya existe hoy en día con respecto a las ganancias que se hacen con el agua, porque no tiene un valor, pero sí, porque no es gratis. Tampoco es que sea gratis. En muchas zonas es cara, pero creo que ni siquiera en esas zonas es tan cara como para que se le vea un valor por sí misma. Y hay otras donde es casi regalada. Tanto que a mucha gente pues le resulta más fácil dejar la fuga de agua ahí que corre, que gotee tantito ahí sin darse cuenta cuántos litros. Pero yo no diría que por eso no tiene valor, sino más bien sería un valor que no sea cuantificado. Pero no es valor por sí mismo.
Es valor por lo que hay que pagar. O sea, digamos, a lo que se le ve, ¿cómo diríamos? Como el problema con el agua es lo costoso que sea. O sea, digamos, un litro de agua no es lo que tiene el valor por sí mismo. Pero yo creo que sí, el valor de uso está porque sin agua no podemos vivir. O sea, porque eso que tú dices, yo lo aplicaría para el petróleo, Pero ejemplo. por lo menos en las grandes ciudades, ¿cuándo estás en esa situación donde está condicionada tu vida por la falta de agua? Digo, en zonas donde... Pues hay zonas en la ciudad que no tienen diario agua potable. Pero como tal, con un condicionamiento de la vida, no creo que ni siquiera en esas zonas la haya. No, pero... Hay problemas de higiene y que a lo mejor eso indirectamente sí tiene que ver con... No, y hay países donde efectivamente hay zonas que por temporadas en el año se quedan sin agua y tienen que ir caminando a la fuente, no sé, mediodía para abastecerse de agua. Me estás dando la razón. Justo son zonas que están fuera de las grandes ciudades. O sea, lo que me refiero es eso. Bueno. Cuando el problema en las grandes ciudades ya se vea en una situación de falta agua, estamos en riesgo de subsistir, digamos, es un problema del cual nos sentimos todavía muy lejos me parece que el valor que tiene el agua por sí misma, que más bien no lo tiene. Créeme que pronto en Polanco, donde vives, tampoco habrá agua. Vamos a seguir con el podcast. Yo siento sinceramente que este es el más complicado. Da vértigo cuando uno se asoma a sus dimensiones y a su complejidad. Es enorme, Carlos, y yo creo que este va a ser uno de los temas que van a cruzar, ya lo hablaremos más adelante, que van a cruzar además las campañas. Este será un tema obligado para preguntar a quien quiere gobernarnos, a quien quiere dirigir el país, qué acciones va a tomar para poder no solo solventar esta crisis, sino más bien dotar de agua, pues en los siguientes años. Va a ser un reto enorme. Pero Viri, a ver, ¿cómo estás viendo tú? Tú escribiste un capítulo entero en tu libro No es normal, en la nueva edición, en donde traes datos demoledores sobre cómo usamos el agua, quién es el dueño del agua, cómo están las concesiones. Platícanos, Viri, un poquito sobre esto para ir desmenuzando un poquito todos estos datos que nos vas a dar. Bueno, yo, Mariel, Carlos, como ustedes saben, yo tengo una fascinación por estudiar las fuentes de las desigualdades de nuestro país y sus relativas mafias, pues ya sean legales o ilegales, que crean privilegios inmerecidos en nuestro país. Y debo confesarles que cuando yo empecé a pensar en la nueva versión de mi libro, bueno, varios temas se habían quedado en el tintero, pero creo que ninguno era más importante que el tema del agua. Entonces, justo en No es normal, en esta nueva versión, tengo un capítulo que se llama El cártel del agua. Y ahí en ese capítulo describo con lujo de detalle qué es lo que está sucediendo. Aquí les confieso que mi experiencia es un poco similar a lo que mencionabas, Carlos, porque pienso que no hay una mafia más grande en México que la mafia que controla el agua. Es en el agua en donde se ejemplifican y se evidencia el poder de los poderosos en México y la debilidad que tenemos los ciudadanos para acceder al agua de forma justa. Y es que el problema del agua en realidad es relativamente sencillo de identificar. Nosotros sabemos qué está pasando, sabemos quién se está quedando sin agua. Pero es muy difícil de resolver porque para resolverlo se tienen que tocar las cuerdas más importantes del poder, las cuerdas que verdaderamente manejan a este país. Actualmente, les platico un poquito cómo funciona la distribución del agua. Actualmente lo que tenemos son reglas que básicamente permiten que el sector empresarial, sobre todo el sector agroindustrial, es decir, las personas que se dedican a la agricultura en gran escala, sean de facto los dueños del agua en México y sin que nadie diga nada. Cerca del 75% del agua se usa para la agricultura y mucha de esa agua está manejada por unos organismos privados que se llaman los distritos de riego. Los distritos de riego básicamente son individuos, pero también pueden ser familias o pueden ser empresas, que toman decisiones privadas sobre cómo se distribuye el agua en México. Ellos tienen acceso a concesiones, estas concesiones las pueden explotar y, por cierto, no pagan un peso sobre el agua que reciben de estas concesiones. Sin embargo, y este es como en donde se pone pues todo muy grave, si alguien tiene una concesión, si alguno de estos distritos de riego tiene una concesión y no utiliza todo el agua que le fue concesionada, ellos pueden vender esa agua. Entonces, de facto, lo que está sucediendo en lugares áridos, por ejemplo, en lugares como Tijuana, es que cada año el gobierno le tiene que comprar agua al distrito de riego. En particular, hay un distrito de riego muy famoso que se llama el Distrito 14. Porque cada año Tijuana, la población de Tijuana se queda sin agua y tiene que recurrir a comprarle esta agua pues a estos organismos privatizados que no pagan por el agua, que simplemente pues la han concentrado en sus manos y no han permitido y no permiten de ningún modo que el consumo humano pues esté por encima de sus intereses empresariales. Es por eso tan importante, y bueno, obviamente podemos continuar este tema infinito porque hay muchísimas aristas, pero una arista muy importante es la siguiente, es resolver este problema que estamos enfrentando. Va a requerir sí o sí cambiar la forma en la que se distribuye el agua.
muy probablemente quitar estos cotos de poder que existen tanto en los distritos de riego como en otras empresas que tienen concesiones y redistribuirlo de forma que los habitantes podamos tener acceso a esta agua que hoy por hoy está monopolizada por fines industriales y para fines empresariales. Y ese cambio va a requerir pues una lucha política de primer frente, una lucha política en donde se ponga al frente el consumo humano y en donde se cobre lo justo por la distribución del agua. Hay todo un debate sobre si el agua es muy barata o no, sobre si tú, yo, María del Carlos, sobre si nosotros pagamos muy poco por nuestra agua. Yo creo que sí pagamos muy poco por nuestra agua, pero quien verdaderamente no paga nada es la agroindustria. Y esto se ha prestado pues a que la propia agroindustria no tenga mecanismos y no haya diseñado alguna forma para ahorrar el agua ellos mismos, porque si no les cuesta, pues no hay razón por la cual ahorrar. La distribución del agua es el gran problema, porque México sí tiene agua. El problema es que cada vez hay menos. Y lo que queda, no está bien distribuido. A mí me gustaría dar 9.2 metros. O sea, eso no lo sabía, pero a mí me recuerda más bien a una organización casi feudal en el que algunos se adueñaron, supongo ya desde varias décadas, si no es que siglos, de los terrenos o las partes de México en los que hay agua y lo extraen entonces, es decir, para su uso privado en empresas, les cuesta, como dijo Vir, nada, no pagan absolutamente nada, y además venden, y supongo que el negocio de las pipas, como ya te puedes imaginar, también es muy buen negocio porque sabemos muy bien que hay colonias en espacios urbanos, sobre todo, que muy seguido sufren de escasez de agua y, por lo tanto, la oferta y la demanda, es decir, los que distribuyen las pipas saben que la gente necesita agua y que si la pipa de repente sube a 4,000 pesos lo van a pagar porque ni modo que se queden sin agua. Entonces, a veces, como dice Viri, para el uso privado de muchas empresas les sale gratis, no pagan nada y aparte le venden luego caro el agua a zonas de las, sobre todo urbes, que se quedan a veces sin agua. Entonces es doble negocio. Yo no pago y cuando alguien necesita, se lo vende. Y creo que ahí sí, no sé cómo sería, pero más o menos me puedo imaginar que únicamente una especie de decreto de expropiación por parte del poder político haga eso, convierta eso en empresas públicas o por lo menos administrados por algo público y ya no sea negocio. Y como dice Viri, entonces ya no todo se vaya a la agroindustria, o por lo menos, si es que va para allá, que paguen su parte y que en todo caso ya no sea tan caro acceder a pipas si es que se ocupan para los espacios en las grandes urbes que a veces las ocupan. Pero esas son dos cosas que se tienen que hacer. Y yo no sé tú, pero yo ese dato o ese tipo de argumentaciones en todo el tiempo que llevo en México nunca lo he escuchado. Sí, está curioso porque, a ver, si uno se pone a pensar de una manera muy quizá inocente, ¿no? A ver, si esto lo comparamos con los negocios de la minería, que me parece que cuando la gente que es experta en esos temas habla sobre minería, habla de esta misma manera, ¿no? Grandes familias que ni se sabe cuáles son, o de algunas sí, los Larrea me parece por ahí, pero bueno, esto debe haber tantas identidades cubiertas ahí que no se conocen. Pero bueno, si uno piensa en cosas como la minería, digamos, la materia prima, las materias primas en la minería, pues son materias primas que históricamente ya han tenido un valor, ¿no? Si nos ponemos a pensar el agua, yo creo que nunca ha habido tanta escasez de agua como para que el agua más que en ciertas zonas, quizá el norte del país, por ejemplo, y sobre todo, como decía Carlos Regidor, en ciertas partes del año, ¿no? Pero, digo, por lo menos si nos planteamos un escenario del siglo XX, a principios del siglo XX, me parece que un problema global del agua estaba muy lejos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que desde entonces, ciertos grupos vieron en eso el potencial de un negocio si no era un poco esperando que hubiera escasez en determinado momento, ¿no? A mí eso me indicaría que si de cierta manera llegamos a tener temporadas de escasez, pues bueno, también es una parte del ciclo de esos negocios, ¿no? Entonces, de cierta manera, ¿no será también que lo del agua es un negocio nuevo y que la escasez es algo que está, digamos, revolucionando esos negocios? ¿Ese nuevo negocio?
Pues sí, seguramente hay algo de eso, porque si yo soy dueño de algo que todo mundo necesita, pues estoy muy cómodo. Y pues. que hay poco, ¿no? Porque, Y que hay poco, exacto. Y que hay poco y que cada vez va a haber menos. Pues yo digo, bueno, pues esto está perfecto para mí. Y yo estoy muy cómodo y no voy a abogar por cambios porque cada año tengo por lo menos, teóricamente, más ganancias porque sé que de lo que yo tengo va a haber menos, la necesidad va a subir y entonces eso está perfecto. Pero sobre todo lo que a mí me indigna es si ocupan agua para la producción de la cerveza, como dices, de la Coca-Cola y todo eso, pues que por lo menos paguen. O sea, que por lo menos se vea reflejado ese gasto de un bien común esencial público en sus costos de producción. O sea, eso para mí es lo grave, que eso no se hace. Pero es que, a ver, digamos, para que eso pasara necesitaríamos que, bueno, a ver, creo que esto, como varios otros temas que hemos hablado aquí, muchos, por ejemplo, en relación con el narcotráfico, hay que verlo desde la lógica del negocio, ¿no? Desde cómo el agua, estamos hablando de un recurso del cual se está aprovechando para ciertos negocios que entran en la lógica de varios otros negocios, Ajá. ¿no? Por ejemplo, lo de las pipas pues sería una derivación de este negocio del agua, digamos, ¿no? No necesariamente que... yo supongo que hay tanta agua o el agua que hay siempre es suficiente si es que se distribuyera. Lo que pasó es que el problema empezó con quién la distribuyó, quién pudo empezar a controlar la distribución de agua y si en efecto quien empezó a hacer esa distribución era un ente gubernamental o era un ente privado, ¿no? Y me parece que como varias cosas que han sucedido en este país, seguramente el inicio de quién empezó a explotar y a distribuir el agua, seguramente no nos deja ver si fue gubernamental o privado. No, pero Viri lo dijo, que son concesiones. Es decir, una concesión es dada por parte del Estado, por el gobierno. Es lo mismo que con los medios públicos, con los medios privados de Televisa y TV Azteca. Tienen chance desde ya casi un siglo porque tienen concesiones del Estado ya por muchas décadas. Sí. Por pero ende, bueno, pero ¿estás de acuerdo que cuando hablamos sobre algo como el aprovechar la posibilidad de transmitir, ¿no? de la televisión o la telefonía, son cosas a las que sí se les nota mucho un inicio y ¿en qué momento cambió de manos, digamos, ¿no? Sí. Me parece que algo como el agua sí es algo donde seguramente era más difícil, y sobre todo a nivel país. Quizá en ciertas zonas ha sido de una manera un poco más controlada, pero yo me imagino que hay varias otras donde no se sabe cómo inició, no sabemos si siempre ha habido un poder privado que ha sido capaz de influir en elecciones, en gobernantes, y que entonces, pues sí, el momento en que se dio la concesión, pues digamos, ya fue a mitad de camino, ¿no? O sea, no fue el inicio. O sea, no es que hubiera la disponibilidad de agua y en algún momento el gobierno dijo, ahorita voy a empezar No, seguramente más bien ya se estaba repartiendo de otra manera y en algún momento se hizo la concesión como para formalizar de cierta manera, ¿no? O sea, bueno, yo creo que el agua sí es una de estas cosas donde seguramente si tratáramos de rastrear cuándo empezó a hacer concesión y cuándo empezó, si en algún momento fue el gobierno el que tuvo el control sobre ese recurso y en qué momento lo empezó a tener un ente privado, seguramente no nos podríamos dar cuenta en qué momento empezó una cosa y terminó la otra, ¿no? Sí, por eso yo propongo que Julio Hernández, Páez Varela, etcétera, se salgan de Twitter y hagan un poco de periodismo y tendrían que investigar, o por lo menos sería muy interesante que alguien se encargue de investigar precisamente eso. Sí. De quiénes son los grupos que son dueños de las concesiones, quién las otorgó, en qué momento histórico, cómo ha cambiado. Digo, todo eso estoy seguro que si uno tuviese el tiempo y el recurso periodístico, tampoco sería imposible de investigar por lo menos algo. Y la seguridad, porque seguramente es súper riesgoso investigar eso. Y eso además sería interesante que el gobierno actual tendría todo el poder de transparentar las concesiones actuales. Pero sería una buena pregunta para la mañanera. Es que creo que es de las cosas que más nos hemos tenido que dar cuenta a través de estos temas, cómo no se puede diferenciar en qué momento sí llega un gobierno que está totalmente recortado de todo eso. O sea, de todas esas imbricaciones entre
poder político y riqueza bueno, privada. eso es el pasado, pero eso se podría cambiar. O sea, eso es el pasado, eso ya pasó, eso ya no se puede cambiar, pero se podría cambiar de hoy en adelante. Muy fácilmente. Se supone que tenemos un gobierno del pueblo y para el pueblo, ¿no? A mí me dicen siempre eso. El pueblo manda. Entonces, si el pueblo manda, pues el pueblo debería demandar sobre nuestras reservas de agua, ¿no? La cosa es qué parte del pueblo, ¿no? Ah, bueno, eso es cierto. Hablando de pueblo, seguimos con nuestro pueblo de hoy del podcast porque siguen con algunos temas interesantes. Los cúbicos. Vean lo que ha bajado. Retomando un poco aquí el tema del día cero, es porque al 26 de junio del 2024, si no se hubieran tomado, si no se toman estas acciones, simplemente se quedaría por debajo de sus niveles de operación estas presas y ya no habrá más agua. Estamos en una incógnita, no sabemos si vamos a alcanzar a recuperar, porque sí dependemos de la lluvia. Y como decía Carlos en un principio, también decía yo, la sequía nos pronostica que va a ser un año especialmente seco y en donde tendremos muy poca lluvia este año. Aquí la sufrimos, ¿no, Carlos Viri? Porque la sufrimos por sequía ahorita, pero después se nos vienen unos tormentones que también ahogan la ciudad, porque bueno, ya sabemos lo que sucede, se desbordan los drenajes y todo, pero estamos a expensas de que ocurra algo así, de que venga una lluvia extraordinaria que nos ayude a llenar las presas. Pero a ver, esto también tú decías, Carlos, tiene un trasfondo en muchos temas. ¿Cuánto es lo que estamos dando? Hay un tema de cuánto es el dinero que se le está dotando a estos organismos. ¿Cuáles son las decisiones políticas que se están tomando? A ver, ¿por dónde quisieras platicar, Carlos, ahora en este segundo bloque? Mira, yo creo que es importante, digamos, añadirle una capa, digamos, adicional de complejidad, que es el contexto electoral. O sea, la verdad es que ya es demasiado tarde. O sea, podemos tomar algunas medidas de mitigación, digamos, pero la crisis del agua en el Valle de México ahora sí ya nos llegó. Y bueno, pues estamos ahorita jugando un poco en el volado de a ver si llueve lo suficiente para compensar el año. El año pasado llovió menos que el promedio de muchos años anteriores, entonces digamos que los pronósticos no son muy buenos. Pero yo creo que es importante el tema del contexto electoral en dos sentidos. El primero, porque creo que obviamente se va a convertir en un tema, digamos, de estira y afloja, de reproches normal. Como me gusta decir a mí, la temporada electoral es temporada de caza. Y esto pues, se va a convertir desde luego en un insumo para el conflicto, ¿no? Para el reclamo, la exigencia, etcétera. Pero creo que hay una segunda dimensión de eso que tiene que ver con que todos los diagnósticos sobre el problema del agua en la Ciudad de México repiten una y otra vez que hay un muy fuerte deterioro y una gran obsolescencia de la infraestructura del agua en la ciudad. Más allá de que, bueno, más allá de decir la obviedad de que las grandes obras de infraestructura de las décadas por venir van a tener que atender este problema. Es que, la verdad, el tema del agua no es un tema de obra pública de relumbrón ni de lucimiento. O sea, no se puede presumir como se presume inaugurar una carretera, una refinería, un parque. Y los tiempos de la obra pública relacionada con el agua tampoco se ajustan a los ciclos electorales. Yo recuerdo haber leído hace mucho tiempo, ahora no me acuerdo dónde ni de quién, un artículo que describía muy bien como esta suerte de incentivo perverso que con el tiempo se ha hecho muy evidente en México, digamos, como consecuencia de nuestro proceso de democratización, que fue haber terminado restándole prioridad a este tipo de obra de política pública que es necesarísima en términos de gobernanza, en términos de derechos, que si no se atiende además puede generar una tremenda conflictividad social, pero que en sentido estricto genera muy escasos réditos electorales. Y además es súper difícil de hacer porque involucra un montón de actores. El agua es de esas cosas que tienen como facultades concurrentes. Todos los niveles de gobierno tienen facultades ahí, tienen alguna cosa ahí metida, ¿no? Y bueno, hay mucho, como se llama, el stakeholder, mucha gente que tiene interés, la población, las empresas, los gobiernos, ¿no? Y eso lo vuelve un asunto particularmente difícil de manejar. Creo que el contexto electoral ahorita va a ser particularmente evidente, por un lado, que la politización electoral va a servir, digamos, como un insumo para el conflicto, va a obligar probablemente a todos los actores a posicionarse, a improvisar propuestas ahí que no se han hecho en, no sé, 20, 30 años de gobierno. Ahora en las elecciones todos van a estar como tratando de atender, o así que de echarle agua al fuego electoral que va a generar este tema. Pero por el otro lado, pues sí, tenemos que vernos con el hecho de que si no se ha hecho toda esa inversión en infraestructura es porque los propios incentivos electorales, la verdad es que no ayudan para eso. Yo sí veo. Yo no estoy tan segura de esa hipótesis, ¿eh? Porque yo no creo, ojalá sí, ojalá yo me equivoque, pero yo no comparto la hipótesis de Carlos de que este tema va a ser determinante o si quieres por lo menos importante en las campañas electorales. Yo creo que no. Si no vamos a hablar de tú eres conservador, yo soy conservador, tú dijiste, tú traicionaste, tú tienes más votos, tú te casaste, todo eso. Y quizás a veces haya un periodista, entre comillas, que no hay muchos, que haga esa pregunta y medio día se hable de eso. Pero yo no creo, por las razones que el mismo Carlos acaba de mencionar, que como es algo que trasciende la política sexenal que impera en las grandes urbes, es decir, que tú quedas electo por 4, o en el caso de la Ciudad de México por 6 años,
Y que entonces este tipo de obras que serían de mínimo 10 años, si no es que de 15 años, y que sobre todo, que tiene que ver con algo que tú dijiste al inicio, no son tan visibles para la gente. Es muy difícil que presumas acueductos o que presumas que haya un poco más de agua o que presumas quizás instalaciones que retienen mejor el agua de lluvia y la aprovechas de otra manera. Es decir, todo eso más bien sería de políticos que serían políticos en serio y que no nada más serían políticos que les interesa resaltar mediáticamente para que luego la gente los ubique y por eso los elija. Pero algo que tampoco él criticó, que yo hubiese criticado, es que en el caso de la capital tenemos un cuarto de ciclo, literal un cuarto de ciclo, con gobiernos supuestamente de izquierda, que siguen supuestamente una línea, con matices obviamente, pero que por lo menos se ubican, supuestamente, otra vez insisto, en una dirección en común hacia la izquierda, y en 25 años, perdón, pero algo se hubiese podido hacer, por más escasez, según ellos también dirían, hay de recursos públicos para este tipo de obras. Pero eso también para mí sí era una crítica, que no estamos hablando de una urbe en el que hubo cambios de gobierno, si estaba el Verde, luego el PAN, luego el PRI, luego Morena, y dices, bueno, ¿qué vas a hacer? Porque tengo poco tiempo, sino hay una continuidad más o menos de un cuarto de ciclo que hubiese permitido proyectos a largo plazo, lo que comprueba una vez más que lo que menos les importa es recursos o garantizar más bien los recursos esenciales como es el agua para la gente más necesitada, porque también, como dijiste, cuando el agua se convierta ya en un valor cuantificable y haya más escasez y suba el precio, pues uno tampoco tiene que ser un genio para saber a quién va a afectar eso primero y a quién al último. Quien lo pueda pagar va a seguir teniendo agua, y quien no lo puede pagar, pues en vez de que tenga agua limpia 2 veces a la semana, pues tal vez nada más va a ser 2 veces al mes, y eso va a ser problema de ellos. O sea, sí creo que tristemente no va a ser tema principal en las campañas que vienen. Pero bueno, también digo, uno de los aspectos que mencionas, ¿no? Si en la Ciudad de México ha habido continuidad en términos partidistas, digo, voltea a ver cómo fue este proceso de elección de candidato para presidente o presidenta en este caso, y date cuenta de las divisiones que hay en un mismo partido, ¿no? O sea, creo que esta elección de precandidato en el caso de Morena nos dejó ver la capacidad que tiene la propia izquierda y, bueno, que tiene como en su pasado el PRD y como su presente Morena. Son puras tribus opuestas unas a las otras, que de repente unas han tenido más relevancia, de repente otras, que parece que el obradorismo las congregó a todas, pero nos damos cuenta que las congregó nada más como una lucha de poder, no como una especie de fuerza que apunta hacia un mismo lado y que ya ha consolidado tanto sus ideales y sus convicciones políticas y económicas y en varios otros sentidos, hacia el bien de la población, o hacia cambios sustanciales, estructurales. Eso no pero ellos no siempre me dicen unidad. Bueno, unidad, pues unidad. Creo que a través de estos hay que aprovechar estas crisis para darnos cuenta de cómo está en pañales la política en México, siendo que supuestamente el cambio que estábamos esperando desde hace tanto tiempo era que la izquierda se impusiera sobre los otros regímenes. Y más bien es una lucha por los cargos. Y sí, es una lucha política, ¿no? Totalmente. De poder. De poder. O sea, política en el sentido más de bien, poder. como diría AMLO, lo que supuestamente no es del poder por el poder. Sí. Y que lo otro... Y lo vemos en muchos casos, digo, eso ahorita estamos hablando del agua, pero podríamos hablar de la línea 12, que es otro ejemplo trágico ya, que fue exactamente lo mismo, que se invierte lo mínimo necesario y que luego paguen los precios los más pobres y no pasa nada, se tapa, hay corrupción y no sucede absolutamente nada. Sí. Sigamos con el podcast. Con muchas ganas, sobre todo a la oposición en la Ciudad de México, de tomar el tema del agua como parte de las campañas electorales que pues están a punto de iniciar, evidentemente acusando que no se ha metido el dinero suficiente sobre todo a reparar, a sustituir estas tuberías, pues desde hace más de
60, 70 años o más, que las tenemos, que todavía son de asbesto, que tienen por ahí el 40% del agua que se desperdicia en fugas, bueno, estos datos que ya conocemos, y que siento que sí va a ser un terreno muy fértil para el tema electoral, que yo espero, Viri, no sé tú, podamos aprovechar y de verdad arrancarles a quien sea, de cualquier partido, compromisos muy importantes para inversiones en agua, ¿no? Muy importante, no solamente yo diría la inversión en el agua, que bueno, gran parte de esto, el gran problema de esto es también el dinero, sino también una regulación nueva. Yo le llamo un cambio en la lógica del uso del agua, y esta lógica debe cambiar por completo. Debemos dejar atrás, por ejemplo, este modelo que permite que haya concesiones enormes, de lo que yo platicaba, en manos de muy pequeñas empresas, en manos de individuos, de familias, de privados, y en vez de eso se tiene que pasar a un uso coordinado, un uso regulado, un uso, ¿cómo llamarlo?, unificado del agua, en donde el agua se considere un bien que deba ser usado para el bien común. Y esto no significa necesariamente eliminar todas las concesiones, pero lo que sí se necesita de manera urgente es regularlas, es monitorearlas, es ordenarlas, y es hacer que todos los incentivos pues estén alineados. Alguien que habla mucho de este tema y que yo sigo mucho es una organización que se llama Agua para Todos. Y Agua para Todos, si yo tuviera que resumir lo que ellos dicen y lo que ellos plantean a lo largo de años de investigación, es que se tienen que cambiar las concesiones de agua de 3 formas muy importantes. Primero es atender cómo se otorgan estas concesiones. En años recientes, Agua para Todos ha documentado cómo bancos, es decir, instituciones financieras como Banorte, JP Morgan, Banamex y bueno, muchas otras, han adquirido concesiones de agua para uso agrícola en áreas en donde se estima que en el futuro va a haber mucha necesidad de agua. Entonces ellos se están preparando para el negocio de vendernos agua. Por ejemplo, de acuerdo también a Agua para Todos, Banco Azteca tiene una concesión en el Valle de México, aquí cerca en la ciudad, por 2.2 mil millones de litros. Y otro banco, el Banco Santander, tiene una en Quintana Roo, en donde también obviamente se necesita mucha agua por motivos del turismo, de 1.8 mil millones de litros de agua. Entonces, pero lo que yo pregunto, ¿quién otorgó esas concesiones? Que por lo que nos cuenta Viri, no son de 80 años, sino son más o menos recientes. ¿En dónde está el periodismo que investigue y nos diga... Lo que tú me digas me da igual si fue Fox, Calderón, AMLO, Peña Nieto, Salinas, Cedillo, me da igual, pero ¿quiénes fueron? Y luego además tampoco tenemos que ser o tener mucha imaginación de saber que seguramente fue acompañado de corrupción. Que los políticos que dieron pie a las concesiones se benefician directa, indirectamente, prestanombres como le quieren llamar, de esas concesiones otorgadas, porque estamos hablando de los bancos y los fondos de inversión más poderosos en el mundo, que ellos se manejan así, o sea, ellos se manejan, aquí tenemos una oportunidad, busco la influencia, el lobbying, como le llaman en la política, y en México sabemos que eso no es muy difícil, y se maneja a billetazos, y otra vez yo insisto, si no hay periodismo que se encarga de ese tipo de casos y que lo investiga, que lo denuncia públicamente, y con eso por lo menos, hubiese consecuencias para las personas que ahí sí afectan a millones de mexicanos con su corrupción que les beneficia nada más a ellos, pues bueno, eso ya sería un gran paso. Pero pues eso que dice me parece gravísimo. ¿Estás de acuerdo? Sí, es esto último que empezaron a decir sobre quiénes están entrándole al negocio del agua. Banco Azteca, pues imagínate. Sí, y bueno, pues es que no es raro que sea más o menos reciente que instituciones financieras que bueno, si algo tienen a la base es cálculos de riesgo a mediano y largo plazo y de potencial de negocio, lo estén haciendo, ¿no? En el momento en que se plantea un escenario de escasez, ¿no? Pues sí, en el momento en que el agua va, es lo que decíamos hace rato, en el momento en que directamente el agua va a ser algo de valor, ¿no? Sí, o sea, bajo esa lógica tiene sentido absoluto. Uh-huh. Sin embargo, pues quedamos como pueblo, sí, como parte del pueblo, sí, completamente indefensos. Sí, no, y bueno, siempre en la lela, ¿no? Siempre estas cosas nos agarran en la pendeja, digamos. No, y nos agarran cuando ya se hizo la concesión, sí, y que hasta vas a ver, porque si un día se denuncia eso, van a decir, no, bueno, si nos quieren quitar la concesión, está en el contrato que eso les va a costar $10,000 millones o algo así. Sí, o bueno, creo que este gobierno, por lo menos el federal, ¿no? El que controla a López Obrador, pues creo que lo que importa tanto, no tanto el poder económico, que sí supongo que en alguna medida, pero sobre todo político, ¿no? Mientras haya control político, creo que este gobierno siente que es suficiente, cuando bueno, también es tener las miras muy cortas, ¿no? No, y más en temas tan esenciales. Sí. O sea, algo tendrías que decir. Porque tanto AMLO habló del petróleo, de Pemex, minería, la soberanía, la minería, que no digo que no. Pero dejó por completo, nunca le he escuchado
Y puede que se me haya ido, pero no, yo no recuerdo un debate en torno al problema del agua. Sí. En el que haya dicho en la mañanera, y estos corruptos, y este grupo de tal controla. Que se vea lo sistemático de un proyecto de nación, ¿no? Lo sistemático en el sentido de, a ver, ¿qué es todo lo que hay en este país? Y cuáles son todas las cosas acerca de las cuales se han venido haciendo negocios de esa manera, ¿no? Todas las cosas. Incluso cosas que a lo mejor son bien sutiles, digamos, ¿no? Creo que lo del agua es una de esas cosas que hay, como, digamos, metafóricamente, de una manera muy chistosa, ¿no? Por debajo del agua se ha ido haciendo algo ahí de una manera muy... Pues sí, de que siempre hay quienes sí le sacan ventaja al gobierno, ¿no? Ah, no, sí estoy de acuerdo. De quienes ya le llevan una ventaja en tiempo y en espacio, digamos, ¿no? Y en recursos, ¿no? Que el término se llama me supe relacionar. Pues sí, bueno. Ese es el término. Sí, me puse las pilas, ¿no? O sea, también me vi cabrón. Es que a mí siempre me dicen eso. Sí. Cuando me junto con alguien que me dice, no, y nos fue súper bien. Y yo pregunto, ¿en qué? ¿Y por qué? Y de repente, no, es que mi papá se supo relacionar. Sí. Y eso es obviamente un eufemismo para decir, bueno, fuimos corruptos, o corrompimos, claro, o fuimos corrompidos, o tenemos una agrupación de gente corrupta que se beneficia a expensas de nosotros, es decir, del bien común. A mí solo me gustaría ya no dejar sin mencionar esto. ¿Cómo se va a poner este tema en la lógica electoral? Y bueno, es que se me ocurren algunas cosas, no sé cuál de ellas tenga más sentido, pero una es un tema acerca del cual siempre se le puede echar la culpa al partido gobernante, ¿no? Es una donde quizá la oposición la tendría más o menos fácil, aunque no supiera bien cómo aprovecharlo, porque bueno, quizá hay, sobre todo la oposición que tenemos actualmente, donde seguramente hay ciertos temas donde si es muy enfático y si empiezan por ejemplo, a hacer esto de filtraciones y destapar problemas de una manera un poco más seria, seguramente habría varios poderes privados que ahí habría como un conflicto de intereses un poco raro. Eso es una cosa que se me ocurre, ¿no? Ahora, la otra cosa es que bueno, la lucha entre partidos pues solo va a ser a partir de cosas donde se puede evidenciar de verdad una especie de negligencia o de una falta grave de parte de alguna autoridad o de parte de alguna figura política. Si no se puede, no lo van a hacer. No. Y creo que en este tema en particular es un poco difícil hacerlo, ¿no? A ver si ahorita cachan a los hijos de López Obrador dando concesiones de agua, que creo que no va a pasar, porque esto creo que es esto implica otras cosas y otros tiempos, ¿no? Y otra cosa, la ciudadanía, ¿no? Lo que estamos haciendo es siendo audiencias cautivas de uno o el otro bando, ¿no? Entonces es muy difícil que haya una exigencia incluso hacia el mismo partido que uno respalda para que dé cuentas sobre sus estrategias acerca del agua, ¿no? Y exigir estrategias efectivas, ¿no? Es muy difícil que uno lo vaya a hacer hacia el partido que uno respalda o hacia el otro partido. No, ahorita lo que estamos es en defensa de que si Xóchitl Gálvez es no sé qué y si Claudia es no sé qué. Si pegó su chicle. Si pegó su chicle en la silla. Y entonces este tema nunca, más que quizá en la boleta, o sea, digamos, además está esta cuestión, ¿en qué momento la ciudadanía elige para ir a manifestar acuerdo o desacuerdo? Cuando ya votó, ¿no? Y por ejemplo uno diría, no, bueno, entonces hay que salir a las calles antes de que sean las elecciones. A ver, ahorita la gente sale a las calles para defender a su figura preferida y atacar a la otra. Eso es lo único para lo que se sale ahorita, ¿no? No hay, a lo mejor estaría bien que de verdad haya una crisis seria en la Ciudad de México para que la gente salga a las calles con todos sucios, oliendo a sudor, ¿no? Protestando hacia quien sea, de manera indiscriminada, sea oposición, sea el gobierno en turno, ¿no? Y que de verdad haya una rendición de cuentas, ya no solo entonces ahorita la oposición aprovecha para tirarle todo al gobierno,
No, pues no. A ver, estamos en un momento donde si tú aspiras a ser gobernante, tienes que darnos un plan, tienes que revelarnos cuál es el problema sistemático, quiénes son las figuras responsables y cómo le vas a hacer para cambiarlo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Yo lo único que pediría es que por lo menos si hiciese el intento, es decir, que se le haga esas preguntas al poder. Ya si no quiere contestar, si da rollos y culpa a otros, bueno, ya se hizo. Pero no recuerdo que a López Obrador, a las candidatas actuales para el 24, para este año, se le haya hecho cuestionamientos al respecto. Eso es lo único que pediría. Y ya podemos analizar, quizás hasta aquí en este espacio, bueno, esto es lo que contestaron. Si fue puro rollo o no, pero eso es lo que yo pediría, pero creo que tiene razón que va a tener que llegar a un nivel de crisis tan grave que ya no se va a poder ignorar y que la gente ya va a estar tan afectada en su vida cotidiana que va a salir a protestar. Claro. Tristemente, a ese punto va a tener que llegar, pero quedan algunos minutos del podcast. Bueno, estamos hablando de que esto sería suficiente para abastecer a cerca de 40,000 personas durante un año. Un segundo punto muy importante es que se debe lograr que quien reciba las concesiones pague por las concesiones. Y aquí un trabajo que me gusta mucho es el de Mexicanos contra la Corrupción, en donde ellos... dan Buenísimo. ¿El de los explotadores de agua? Tremendo, tremendo, porque es un artículo muy largo de los explotadores de agua, pero dan un dato que para mí es como la cereza del pastel de toda esta investigación, que es que de 138,000 titulares de concesión de agua que existen en México, solamente el 37% está registrado para pagar, y de esos solamente existe constancia de que paga el 32%. Entonces, si tú sacas, digamos, ya en realidad, ¿cuál es la probabilidad de que alguien realmente paga por el agua que explota en este país? Es de solo 3%. Por eso hay que estar muy atentos cuando se nos dice que el problema es que tú, Mariel, que tú, Carlos, que yo no pagamos agua, porque nosotros sí pagamos agua. Los que no pagan agua son los agroindustriales y son las grandes empresas que tienen estas concesiones en muchísimos de los casos. Y finalmente, un tercer punto es que las concesiones como que se han vuelto un poco tierra de nadie, porque la CONAGUA, que es el organismo que debería estar atento a la regulación y a la inspección de estas concesiones, les voy a dar un dato que es tristísimo. Tiene 180 inspectores nada más. 180 inspectores para cubrir 527,000 concesiones de agua que deben monitorear. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que no tienen mano de obra disponible para ni siquiera saber con certeza si las personas que están extrayendo el agua que les toca o más. Y como en muchas de las ocasiones las concesiones comparten acuíferos, es decir, extraen agua, es como un popotito que tú introduces, digamos, a la tierra y extraes agua. Si tú extraes agua de más, pues de pronto te puedes estar robando o puedes estar extrayendo el agua que le toca a otra concesión o que le toca a otra ciudad o que le toca al uso humano. Entonces, bueno, aquí sí hay una necesidad urgente de un Estado que regule mejor y que monitoree con urgencia, porque el cambio climático ya llegó. Fíjate que hablando de este gran trabajo que... Ya ni me acordaba de la Conagua, que efectivamente existe la Conagua, pero eso que dice Viri pasa en tantos casos. A mí me consta en el tiempo que trabajé en la CNDH. Otra vez, la idea en sí no es mala. Las personas que trabajan ahí, en su mayoría, no son ni malas personas, ni son corruptas, ni ganan demasiado. Al contrario, la mayoría gana demasiado poco. Pero estamos hablando de que había, por ejemplo, para todo el país, más o menos 40 psicólogos que tenían que atender a cientos de víctimas, lo cual obviamente no se podía. Entonces, esos psicólogos y psicólogas trabajaban de más, de a gratis, eso tampoco debería de ser, pero no podían atender debidamente, respetando los derechos humanos y apoyando a la gente afectada, porque no era el número necesario. Tenían que haber sido más o menos 10 veces más para que se diera más o menos abasto. Y eso es siempre, y siempre es lo mismo, por falta de inversión pública que se preocupa por esas cosas y diga, yo como gobierno considero necesario que le dé esa atención, además, casi siempre a los más afectados, y por lo tanto invierto, lo hemos también hablado aquí, se le podría cobrar un impuesto a los más ricos, que aquí no se hace, para financiar esas cosas que afectan a la gente más pobre. Y lo mismo es en el caso de la Conagua. Aquí conozco a un amigo que trabajaba ahí y me contaba exactamente lo mismo, que es demasiado trabajo para demasiadas pocas personas, y por lo tanto que incluso si tienes al mejor equipo del mundo que tiene toda la intención de monitorear las concesiones, no se puede. No se puede porque se le escapa por el número de concesiones comparado con la gente encargada de monitorearlas, y por lo tanto tienes ahí una, ¿cómo decirlo?, una zona negra que no ilumina a nadie, en el que tampoco tenemos que ser locos para que nos podamos imaginar de cuánto se roba ahí, además a diestra y siniestra, sin que nadie se entere, sin que ni siquiera haya forma de saber quién lo roba, cuánto se roba y desde cuánto tiempo se roba. Y eso sí requiere más inversión, ahí no veo de otra. Sí, y pareciera que requiere
de un gobierno totalmente separado de cualquier interés privado. Pues se supone que así es, ¿no? Pero, ¿cuál gobierno es ese? No lo hay. No lo hay. Estás negando la cuarta transformación y que ahora sí Pues gobiernan los decentes. Incluso aunque hubiera una separación en términos de que no son directamente funcionarios los que están involucrándose con estos poderes privados y demás. Sin embargo, sí hay tantas... digamos, la pelea política está tan centrada en otras cosas que, bueno, pues justo este tipo de temas no... digamos, es como si no se metiera la mano en ellos, ¿no? Como si nada más se vieran. O sea, incluso desde los funcionarios a los cuales les toca este tema, es como si esto nada más como que se dejara pasar y ya. O sea, pero por eso hace falta medios y periodismo que señale eso. Por eso se supone que el periodismo vigila al poder, las omisiones del poder, las violaciones del poder. Sí. Y tampoco sería tan difícil. O sea, ¿qué tan difícil sería que vayas a la Conagua, entrevistes a las personas, luego vayas con el gobierno y luego hables con algunos empresarios en privado, lo que sea, y luego saques un reportaje sobre el tema? O sea, tampoco me lo imagino como algo que dices, no, eso va a estar imposible y tengo que acceder a documentos clasificados. ¿Por qué no se hace eso? Mi hipótesis es que los periodistas en México y en muchas partes del mundo, en casi todas, son parte de la clase media alta, si no es que clase alta, que no les afecta eso. Que todavía no les ha llegado ese problema. Y que, bueno, o sea, lo hemos visto ya por lo menos en 3 ejemplos o 4 que hemos tenido seguidos de nuestros programas, donde se nota que a los mismos periodistas, que a lo mejor incluso les empezamos a ver algo de serio, lo que les importan son sus audiencias. Y las audiencias están tan centradas en cuál es la figura a que hay que defender o a que hay que atacar, si a Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum o a López Obrador, le entran a ese mismo juego, ¿no? Y les encanta, ¿estás de acuerdo? Y es que de ahí es de donde sacan, ¿no? De ahí es de donde sus audiencias las tienen cautivas. O sea, por ejemplo, yo creo que si nosotros nos propusiéramos que este podcast llegara a más audiencias, tendríamos tarde o temprano El título de ello hubiera sido Asquerosa Xóchitl pega su chicle. Sí, pues algo así. Y nos contamos si jamás hemos pegado chicles, de qué tan asqueroso es. Sí. Y estoy seguro que ese video tendría más vistas que el que vamos a tener por el día de hoy, porque es más técnico. Pero por eso otra vez hacen falta medios públicos que contraten a periodistas que no dependan de sus audiencias. Porque eso entonces pervierte el periodismo, de que tú hagas periodismo en la llamada economía de atención y bases entonces tu reportaje o tus notas o temas en qué tanto pueden pegar en la atención de la audiencia. Sí, pero estamos es que en el espectáculo y no en el periodismo. Date cuenta cómo eso más bien se vuelve como periodismo académico o algo así, como una cosa más cerca de una investigación pues, científica o que pues, o sea, que ahí justo, a ver, ¿quién ha leído tu tesis? Dime. Pues mira, si lo leyó uno de los 5 asesores, sí, pues ya fue mucho. Exactamente. O sea, ni siquiera el aparato burocrático donde están metidas esas cosas lo toma la gente que firmó para convalidar que mi tesis fue aprobada, estoy seguro que no todos que firmaron leyeron. Ya con eso te digo todo. Entonces, bueno, un periodismo de ese tipo, date cuenta en qué zona gris entra, ¿no? No, pero para provocar, yo quiero un New York Times mexicano. No, bueno. Sigamos, para acabar ya el podcast. Porque seguramente ibas a decir alguna tontería y mejor te censuro. Ya citabas tú, Viri, Los Explotadores del Agua, que fue además un grupo de reporteras muy talentosas que hizo este trabajo, este reportaje premiado, además. Nada más por decir algo, miren, ellas ponían algunos de los problemas que encontraron en esta investigación. Mineras que dejan secas a comunidades. Hay empresarios que acaparan volúmenes de agua que serían suficientes, dicen, para atender las necesidades de una comarca entera. Políticos que riegan sus ranchos sin problema. ¿Cuántas veces hemos visto esto, no? Mientras sus vecinos resienten la sequía. Campesinos orillados a vender sus concesiones de agua a grandes compañías agrícolas. Proliferación de impune de pozos ilegales, huachicoleo de agua. Es decir, solo por nombrar algunos de los temas alrededor de esta problemática de las concesiones y de cómo está dotada, o sea, cómo se dota el agua, como dices tú, Viri, en el país, ¿no? Creo que aquí en la propia Ciudad de México tenemos un gran problema, pues justamente también de dotación. Hay zonas en donde hay mucha dotación de agua, como puede ser el Poniente, y otras en donde evidentemente llevamos 25 años que nos están prometiendo estos gobiernos resolver un problema de agua que evidentemente no ha llegado. Pero a ver, en medio de esto que estábamos diciendo,
¿Qué es lo que se tiene que exigir a esos gobiernos? Ya decías tú algunas cosas, Viri. ¿Qué otra cosa podemos hacer también nosotros como individuos para el tema del agua? Estoy segura, y aquí, por favor, díganos ustedes, ¿escuchas? Si ya tuvieron que comprar pipas en donde viven, cómo están padeciendo del agua, cómo están ahorrando el agua, qué acciones están tomando. Ojalá nos puedan dejar sus comentarios aquí y puedan contestar una encuesta que les vamos a dejar en el enlace. Bueno, pues miren, la verdad es que hay una lista inmensa. Pero date cuenta también cómo estos mismos que están un poco, sí, hilando un poco más fino, cómo le hablan a sus audiencias, ¿no? Como que ahí hay una especie de figura de podescucha, como, no, es que él sí es éticamente, digamos, está del lado correcto de la historia en este caso. Es un podcast de HSBC, privado. Con eso te digo todo. Que para mí esto ni siquiera es un podcast, no es un programa de radio convertido en podcast con límite de tiempo, que para mí no cumple con podcast, pero bueno, se vende como podcast. Pero efectivamente estoy de acuerdo que yo nada más lo escucho porque a veces traen algunos datos y hablan sobre temas que no se abordan con esa más o menos profundidad en otros medios, porque sobre ese tema del agua no encontré nada con Julio Hernández, no encontré nada con los periodistas, encontré una parte con Leo Zuckerman, que sí lo abordó, pero estuvo medio chafa, pero casi no se habló. O sea, más bien hubo como notas, encabezados sobre crisis de agua, nos vamos a quedar sin agua, pero un poco de análisis o un poco de investigar para traer algunos datos, nada más lo vi aquí, pero efectivamente esto para mí no es un ejemplo a seguir, es porque le hablan a las audiencias también como consumidores, son consumidores, ellos piden likes, que los sigas y todo, porque entre más gente escuche su podcast, más ganan, están en la misma lógica. Pero quedan 4 minutos del podcast. De recomendaciones de política pública para atender las crisis del agua. A mí la que me llamó más la atención, porque me pareció que de alguna manera capturaba un poco la complejidad también que tiene este tema, tiene que ver con lo que se llama el monitoreo del uso de agua. Se calcula que al menos 1/3, por ejemplo, del agua se pierde en las redes, ¿no? Eso es tremendo. O sea, y realmente como que ya nos acostumbramos a esa cifra. Y en realidad hay una cuestión como de legibilidad también en la parte del sector granadero, del sector agrícola, como decía Viri, de pronto se hacen estas concesiones a los distritos y ni siquiera se sabe bien a bien cuánta agua se les está dando, cuánta agua están usando, cuánta agua están vendiendo que les sobró. O sea, ahí hay una suerte como de paso hacia atrás que ha dado el Estado en términos, pues no solo de regular, ¿no? Que eso desde luego que hay que hacer, sino de hacer legible el recurso, el problema, ¿no? Y esto implica, digamos, una inversión tecnológica, una inversión en términos de información, digamos, para que podamos tener mucha mayor claridad sobre el volumen del problema, el volumen, de la solución requerida. A mí me gusta mucho esta idea de lo que llaman el micromonitoreo a nivel como muy municipal y el macromonitoreo a nivel como industrial. Y más allá, digamos, también de la parte de los incentivos perversos de otorgar las concesiones de este modo, de manera que pues no haya de alguna manera ninguna razón para que quienes están haciendo negocio con eso pues traten de cuidar el agua. Es todo lo contrario. Es un poco lo que se llama la tragedia de los comunes. Pues yo te lo doy y tú gástatelo y pues otro va a hacer lo mismo. Y realmente no hay una manera de organizar de alguna manera la cuestión para ahorrarlo, para generar un bien común. No nada más es como la explotación individual, privada. Yo entiendo que en muchos sentidos de pronto el Estado ya no se puede hacer cargo. Muchas veces queremos como que el Estado entre un poco para frenar a los privados que despliegan comportamientos rapaces, pero me parece que en este caso pues tendrá que ser una cosa público-privada, pero que sin esa legibilidad que decía del monitoreo, pues realmente va a ser muy difícil darle la vuelta. Bueno, concuerdo mucho con Carlos, con lo que dices. Yo le llamo poner orden en la casa. Y de hecho, platico un poco de cómo pues las empresas por sí solas no se van a hacer responsables de la falta de agua que existe para el consumo humano. Quizá el mejor ejemplo de ello pues es que en el norte cada vez existen más y más empresas que están pues aprovechándose del nearshoring y de la capacidad de producción que existe en muchos de los estados cercanos a la frontera, a la vez en que pues esa es precisamente una de las zonas en donde hay menor disponibilidad del agua, porque una cosa interesante del país es que en México el sur tiene mucha más agua que el norte. Entonces, lo que se debe hacer, y creo que esta es una de las partes quizá más difíciles, pero que aquí sí se necesita la fuerza importante del Estado, es reestructurar también la forma de producción del país. No se pueden continuar dando concesiones para la extracción de la industria en las zonas en donde existe mayor sequía. Se tiene que tratar de reestructurar y tratar de llevar un poco más al sur, que además incluso puede tener muchos beneficios también para los estados del sur, en donde hay mayor necesidad de empleo, en donde hay mayor pobreza. Se tiene que reestructurar, digamos, la forma de producción que existe en México, porque justo ahí es en donde se está, digamos, desperdiciando o utilizando más el agua. Y creo que una parte, y con esto termino, una parte que también es muy importante es la regulación per se del agua para el consumo humano. Tiene un gran problema que ya no alcanzamos a discutir con detalle, pero es que está demasiado fragmentada. De pronto nosotros tenemos pues más de 2,000 distintos organismos que en distintos municipios, que en distintas comunidades están atendiendo el tema del agua para consumo humano.
Y cuando tú tienes esa cantidad tan grande de reguladores, muchos de esos muy débiles, muchos de ellos con muy pocos recursos, pues entonces no se presta este consumo ordenado y coordinado del que yo platicaba como una de las urgencias más importantes para México. Entonces, creo que algo importante para nuestras escuchas es no caigan en desesperación. Este problema sí se puede resolver. Este problema, para resolverse, se necesita una importante cantidad de voluntad política, un Estado regulador, un Estado fuerte que ayude a que el agua vaya a quien más lo necesita y no necesariamente solamente a la industria o a quien puede pagar más por el agua. Es un problema que sin duda se tiene que resolver y urge resolverlo pues de manera muy eficiente lo antes posible. Ya eso sería todo del podcast y creo que ahí tiene un buen punto de que es un problema que no es imposible de resolver. O sea, me parece que políticamente sería, entre comillas, obviamente, mucho más fácil de resolver si lo comparo con la situación de inseguridad. Parece mucho más difícil el tema de inseguridad y mucho más a mediano y largo plazo comparado con el problema del agua. No digo que de un día para otro, ni de una semana para otro, ni de un mes para otro. Sin embargo, si se atendiera seriamente, con voluntad política, ese problema, en relativamente poco tiempo, estoy hablando de algunos años, se podría no resolverlo, pero atenderlo de tal forma que ya no pasen cosas como en el norte hace algunos meses, que de plano ya había pánico, que la gente se iba a quedar varios días, si no es que semanas sin agua. O sea, por eso me entristece aún más que lo único que faltaría es, que es mucho en México, la voluntad política, que sí la hay quizás en otros temas, como yo sí le creo a AMLO que tiene la voluntad política de acabar con la inseguridad. Sin embargo, su estrategia no ha funcionado, pero eso se habla una y otra vez, se vuelve a tematizar, se vuelve a analizar, cuando otros temas igual de importantes sería, para mí, insisto, en comparación, mucho más fácil de resolver. Bueno, pero date cuenta cómo estar en ese escenario. Bueno, una cosa que a lo mejor no sé si tú aceptarías de lo que dijo ella, un estado fuerte. Creo que ahí estaríamos, ¿se acuerdan del podcast sobre Milei? Estaríamos hablando de lo opuesto a lo que un político como Milei estaba proponiendo, ¿no? Lo que proponen ese tipo de políticos es un estado mínimo. Sí, exacto. Y creo que es algo a lo que por lo menos la oposición aquí, también de alguien como Lili Téllez, hemos escuchado ese tipo de afirmaciones donde de lo que están ávidos es de un Estado que se meta menos en los asuntos. Ah, sí. Y aquí ella está proponiendo lo opuesto. Sí estamos tomando eso en cuenta. Ahora, además, en ese escenario, date cuenta, no creo que tuviéramos que estar viendo un gobierno que solo apunte a resolver problemas como este. Tenemos que ver un Estado que apunte a varios problemas al mismo tiempo, ¿no? Y eso, híjole, la incompetencia que demuestran los gobiernos creo que es demasiada como para pensar que ese escenario se va a cumplir. Sí, pero hasta donde yo me quedé, no está gobernando Lili Téllez, sino López Obrador. Bueno, entonces... Que por lo menos en el discurso público se maneja como la antítesis de Lili Téllez. Y entonces lo que estamos diciendo es que hay que seguir votando por Morena, entonces. No, lo que yo estoy diciendo, y tú lo dijiste sin querer, que Javier Milei, Lili Téllez y López Obrador no son tan diferentes. Digamos, en términos estructurales, ¿no? Exacto. No hay. Pues que yo ahí no pondría todos los gobiernos esencial en el mismo. Sí, exacto. Ese es el punto, de que en el discurso y el comportamiento varían, sí. Lo que estoy diciendo es, ese escenario deseable, supuestamente, sería el de un Estado que interviene en un montón de cosas. Sí. ¿No? Exacto. Que eso sería un gobierno de izquierda, que frena la lógica del mercado, que beneficia a unos cuantos, y en México siempre son los mismos que se benefician. Y que lo hace entonces para por lo menos, mejorar un poco las condiciones de vida de la gente que no tiene concesiones de nada. Ahora, tú estás hablando ahí de una radicalización a la que no ha llegado ningún gobierno y por lo tanto hay que impulsarla desde las bases, ¿no? Estoy de acuerdo, por eso ya te invito a que hagas otro partido. Y prometo apoyarte. ¿Cómo le vas a poner? Eso lo vamos a pensar. Bueno. Pero a menos que tengas algo más, sería todo por el día de hoy. Pues no, digo, ¿seguro que no quieres hablar sobre lo del New York Times? No. No, que... Yo solo invitaría, y voy a dejar la invitación abierta, lean el primer párrafo del artículo. ¿Del New York Times directamente? Sí. Bueno, yo, nada más para dejar la provocación, yo estoy del lado del New York Times.
No, bueno, a ver, entonces la voy a leer porque si no se va a quedar muy en el aire. A ver, funcionarios de la ley estadounidenses indagaron durante años afirmaciones de que aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se habían reunido con cárteles del narcotráfico y recibido millones de dólares luego de que asumió el cargo, según consta en registros de Estados Unidos y de acuerdo con 3 personas con conocimiento del tema. Es un trabalenguas horrible en el que nunca vas a encontrar a quién responsabilizar sobre quién dijo qué, cuándo dijo, desde qué postura, si desde una postura gubernamental o no. O sea, esas 3 personas expertas en el tema, ¿quiénes son? Mira, Andrés Manuel. Bueno, o sea, no, nada más para, no es el tema. Para abonar incluso algo que tú estabas diciendo. El día en que llegue un periodismo que de verdad indague bien en los temas, no va a tener que empezar un es artículo que tal vez de esta sí, manera. Porque no es, a ver, yo nada más en defensa del New York Times, hay una lectura que es que yo tengo, que es más un artículo que sobre todo era crítico hacia el gobierno de los Estados Unidos por no investigar bien las acusaciones en contra del presidente actual del país vecino. Es para mí mucho más un artículo que yo lo leí completo, cuestiona varias veces en que se tenían los indicios para los cuales no hay pruebas sólidas, lo dicen, lo admiten. No es que digan que hay pruebas cuando no hay pruebas, pero dicen, ¿por qué lo dejaron ir? ¿Por qué políticamente se tomó la decisión de no invertir más para llegar al fondo del asunto y saber si es cierto o no? Si no, se dejó ir y se mantuvo una relación con AMLO a conveniencia, que además ha sido, si tomamos en cuenta la política migratoria de México en apoyo a los gringos, muy favorable para los Estados Unidos. O sea, es decir, no es que hay una pelea entre AMLO y Biden, sino se han llevado muy bien. Y la acusación tácita del New York Times es más bien que ustedes no investigaron más a fondo eso porque el gobierno de AMLO no les molestó tanto o no les interesa quizás descubrir cosas que no quieren saber, porque es un gobierno con el que se llevan bien. Eso es una acusación para mí absolutamente válida y yo quisiera, para combinarlo con el tema de hoy, me encantaría un artículo que acuse a los gobiernos mexicanos sin que sepas quizás exactamente cuáles son ni quiénes fueron, de regalar concesiones, de haber vendido concesiones, de la corrupción, sin que quizás todavía tengas esas pruebas sólidas, porque en el caso de Estados Unidos son documentos clasificados que puedes tú ser el New York Times o Jorge Ramos o el que tú me digas, pues tú no tienes acceso. Y me parece un periodismo válido de señalar cosas que sí están ahí, que no se están inventando, pero que no se profundizaron. Se supone que quien tiene que investigar eso es el gobierno y no el New York Times. O sea, para mí esa es la lectura que se criticó mucho más y por eso, y con eso ya acabo el punto, porque no es el tema de hoy, por eso el propio vocero de Biden salió a defender y a decir lo mismo que AMLO en contra del New York Times. Dijo, estos son inventos, nos llevamos muy bien, es nuestro amigo, no es cierto. Es decir, que ellos sí lo leyeron también así, que es un ataque al gobierno de Biden. Por eso, lean el New York Times. Sí, bueno, ya nada más para cerrar. Ojalá ese fuera el ángulo que de verdad se puede sacar a partir de este artículo. Me parece que ese ángulo está muy escondido detrás de una especie como de... o sea, creo que algo que sí, sea a nivel solo sospecha, o sea, ya lo que hablábamos en un programa anterior, que hubiera ya cierta evidencia en documentos o en cosas juzgadas, lo que sea, pero que se note desde dónde está escrito y hacia qué perspectiva apunta. Aquí cuando me dicen, estas personas investigaron y hay funcionarios, pero los que lo están diciendo son 3 personas que saben sobre el tema, es como cuando cuentas un chiste y estás tratando de perder a la persona en quién dijo qué, para que al final a ver qué entiende sobre el chiste y no lo va a entender bien, obviamente, ¿no? Ok, Julio. Eso es lo que... Bueno. Pero eso no fue el tema de hoy, pero bueno, por lo menos lo comentamos muy breve. No había que dejarlo. Y ahora sí, a menos que tengas algo más, nos vemos muy pronto. Nos vemos muy pronto. Cuídense. Bye. Hasta luego.